audiencia este miércoles en el Tribunal de la Tarde. Es grato placer compartir con Inocencio García, sociólogo, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, para hablar de política, de esta grave denuncia hecha recientemente por el presidente Leonel Fernández y, por supuesto, de la situación del país. Bienvenido. Bienvenido, muchas gracias por la invitación. A sus órdenes. Bueno, quisiéramos de entrada conocer su posición acerca de este anuncio hecho por el gobierno, en la que va a fusionar, eliminar algunos ministerios, algunas instituciones, y esto representaría un ahorro de unos 25.000 millones de pesos. Bueno, mire, yo que participé en el proceso de reforma y modernización del Estado, estamos hablando de 2004 al 2012, tanto el proceso de macroplanificación como de microplanificación. El de micro es cuando ya se van a instalar los instrumentos de todas esas reformas, esas 14 leyes que de manera definitiva pusieron al Estado Nacional en una situación de modernidad y inclusive de permitir, dicho por organismos internacionales, que el país pudiera mantener la tasa de crecimiento, ¿no? Es decir, la reforma de esas 14 leyes, en los gobiernos del presidente Fernández, repito, 2004-2012, bueno, representó efectivamente un gran avance, porque a partir de ahí, de esas reformas, que fueron muy profundas, bueno, repito, tuvimos la posibilidad de seguir con la tasa de crecimiento promedio histórico de un 5%. Ahora bien, ¿eso se hizo de la noche a la mañana? No, eso fue previo. Hubo estudios, tanto con expertos nacionales como con organismos multilaterales, ¿no? Y lógicamente que hubo todo un diagnóstico de cómo debía pasar de instituciones que pudiese decirse que venían de una etapa ya superada a entrar en unas exigencias en el contexto de la globalización. Bueno, pues había que tener diagnósticos muy bien elaborados, ¿no? Con expertos, repito, nacionales e internacionales, y eso llevó un tiempo, ¿no? Cuando, por ejemplo, el gobierno anuncia estas 12 reformas, aparte de la reforma de la Constitución de la República, realmente un contrasentido en todos los aspectos. Primero, porque ya está demostrado por el mismo presidente Fernández que en materia de la reforma constitucional ya no hay ningún objeto, ¿no? En ninguna de las áreas, porque si es para poner candado para el tema de la reelección consecutiva, bueno, pues ese candado está ahí. Si el otro objeto de la reforma constitucional que se cayó es el hecho de que el mismo gobierno dice para consolidar y reforzar el Ministerio Público, lo que significa que tú no refuerzas ni consolidas algo que no existe, ¿no? Eso por un lado. Entonces, también ese aspecto de la reforma ya también habría que sacarlo fuera de las consideraciones de la justificación que el gobierno da para reformar una constitución que, dicho por el experto constitucionalista español, pues, es presidente del Tribunal Constitucional de España, González Trevijano, es una de las mejores constituciones de América, de Iberoamérica. Entonces ahora viene esto que también es improvisado, porque yo desde que me di cuenta, como tengo experiencia de Estado y participé en ese proceso de reforma y modernización del Estado, también participé en la elaboración, en un aspecto de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 de la República Dominicana. Bueno, puedo hablar con una determinada propiedad en este aspecto, y lo que hay que decir es que ninguna de esas reformas tienen estudio, ¿no? Ninguna de las reformas. Por ejemplo, escuché al
a Heimariste Escuder y a Andy Daguarre en una entrevista decir que, por ejemplo, la reforma que tiene que ver con el aspecto laboral, la reforma que tiene que ver con el aspecto de protección social, es decir, la ley 87-01, bueno, pues ahí ninguno de esas reformas propuestas tienen estudios, es decir, no hay un diagnóstico que le diga al gobierno hacia dónde debe dirigir precisamente esta reforma. Entonces, es decir, si tú tienes deficiencia de aula, vamos al aspecto de la fusión del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y yo tengo que decirlo, como yo fui viceministro de Cooperación Internacional en el Ministerio de Economía, bueno, pues tuve la oportunidad de ver todas las áreas del gobierno, ¿verdad? Y eso me dio la oportunidad de conocer cada una de las áreas de las instituciones del Estado. Entonces tú tienes que la educación superior, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, corresponde al ecosistema de las universidades, ¿no? Y el Ministerio de Educación, el MINER, corresponde a la educación preuniversitaria, ¿no? Entonces, si tú tienes, en el caso de la educación preuniversitaria, tiene un dispendio, un abuso tan grande de recursos, estamos hablando de 80.000 millones de dólares desde 2013 a la fecha, bueno, pues yo no sé si es que nosotros estamos padeciendo de lo que yo le llamo indolencia presupuestaria. Es decir, no nos importa el dinero que estemos tirando por la sentina del barco, como si nosotros inclusive fuésemos grandes productores, es decir, si fuésemos competitivos en materia de producción y de competitividad a nivel internacional, cuando un país que está inclusive ahora, para la proyección que se hizo para el presupuesto del 2025, lo que vamos a pagar para intereses proyectados para el presupuesto de 2025 supera al del 2024, que fue de 7.3, y resulta que ahora va a ser de 20.5, es decir, 2 puntos y algo superior, en pago de intereses de la deuda. Y resulta que hace poco este gobierno acaba de, con su Congreso, acaba de aprobar 125 millones de dólares más, que no se sabe. Pero yéndonos al tema de la fusión, si tú tienes deficiencia de aulas, si tienes deficiencias de calidad educativa, si no hay tablets porque se dañaron, si los textos escolares tienen 600 faltas ortográficas, ¿no? Y si hay además una concepción totalmente divorciada de la historia nacional y de cómo el país se va a insertar en materia de competitividad a los alumnos dominicanos en este mundo tan complejo que vivimos, entonces, ¿para qué hacer una fusión cuando tú lo que tienes es que decir, mire, Universidad Autónoma de Santo Domingo, de las 35 universidades, vamos a sentarnos y ver cómo nosotros manejamos todo lo que tiene que ver, aparte de la formación de profesionales, vamos a ver cuáles de las áreas son las que el país está requiriendo en materia de su competitividad, y con esto termino, y además lo siguiente, ¿qué vamos a hacer como universidades en lo que tiene que ver con I+D+I, que tiene que ver con investigación, desarrollo e innovación, que es lo que sacan los países del atraso y la pobreza? Mira, hay un aspecto en cuanto a esto de la reforma para la reestructuración de lo que son las instituciones públicas. Esto ha generado mucho debate y sobre todo el principal de los debates, el principal debate lo encabeza precisamente la fusión de los ministerios, del Ministerio de Educación y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Ahora, el gobierno explica que busca con esto un ahorro de unos 25.000 millones de pesos y además eficientizar mejor lo que es el Estado Dominicano. Usted que viene de miembro de la dirección central de un partido opositor,
sabe que precisamente el PLD aquí impulsó la más grande reforma del Estado cuando Leonel Fernández asumió su primer mandato en el año 96. Fue muy interesante y esto también tuvo mucha oposición, sobre todo porque ante la modernidad surge ante la población lo que es la incredulidad. ¿Y cómo va a ser? Porque a veces nos resistimos a lo novedoso, a lo moderno, entendemos que están inventando y sobre todo que están inventando con el dinero de nosotros. Ahora, desde el punto de vista de buscar la eficiencia del Estado, ¿no pudieran ustedes como partido opositor sentarse y quizás analizar esta situación? Porque si es para esto, para buscar eficiencia en el Estado, más quizás que el ahorro, pues yo entiendo que pudiera ser una idea que no se vea tan descabellada. Mire, la doctora Mercedes Carrasco, economista, que ha pasado por todas las instancias económicas y financieras del Estado, acaba de declarar de que disminuyendo los 200.000 ingresos que este gobierno incrementó en el cuatrienio pasado, se ahorrarían 600.000 millones de pesos. Estamos hablando de 75.000 millones de pesos más. Eso por un lado, ¿no? Por el otro lado, tú tienes, por ejemplo, otro aspecto. Es que el PLD tenía un proyecto de nación. Por eso hizo crecer. Es decir, en los gobiernos tanto de Leonel Fernández como de Danilo Medina había un direccionamiento, independientemente de lo que luego ocurriese en el último gobierno del presidente Danilo Medina. Pero había, porque yo lo viví de manera directa. Para ponerle un caso, se produce la reforma de las 14 leyes, la que ya yo he hablado hace un momento, sí. Y luego, entonces, ¿qué hace el presidente Danilo Medina? Bueno, que crea la cuenta única del Tesoro, que en el primer año, solo en administración de recursos públicos, administración financiera, significó un ahorro de más de 3.000 millones de pesos. Es decir, lo que quiero decir es que cuando el presidente Fernández, si ustedes buscan el discurso y estudienlo, del 16 de agosto de 1996, se van a dar cuenta... Debe aparecer, ¿verdad?, en YouTube. Sí, no aparece. Sí, claro, ¿no? claro. Y yo lo he estudiado con mucho detenimiento en varias ocasiones. Usted se va a dar cuenta que había ahí ya una visión de hacia dónde se quería llevar el país. Y luego eso entonces tenemos el hiato institucional, el desorden de Hipólito Mejía del 2000 al 2004, ¿no? Que la tasa llegó a como está ahora, al 60 por 1, sí, claro. ¿No? Y se retoma en el 2004, y en el 2004 entonces, si usted capta los elementos de la visión expuesta programática en ese discurso y usted lo conecta con lo que se hizo 2004-2012, hay un hilo conductor de hacia dónde se quería llevar el país y se llevó. Lo que pasa es que ahora este gobierno no sabe para dónde va. No es porque yo quiera venir a criticar al gobierno simple y llanamente. Miren, lo voy a decir de manera coloquial, este gobierno es un tollo. Este gobierno está llevando a un callejón sin salida a este país, ¿no? Porque va a seguir el proceso de endeudamiento externo, y entonces yo le pregunto al público televidente, a ustedes mismos, el metro, la primera línea, se terminó en 22 meses. Esto tiene 4 años y todavía no se ha terminado una sola línea en 4 años. Y hay apertura de obras por todos los lados
y no se termina una sola obra emblemática, pero además, déjenme decirle, para que veamos la gravedad de este asunto, ustedes saben lo que es manejar 4 trillones de pesos, 4 trillones. El presupuesto nacional. No. El presidente Fernández en sus 12 años manejó 2 trillones y en 4 años ha manejado 4 trillones, que significa que, lo hizo el presidente Fernández en algún momento, que desde el nacimiento de la era de Jesucristo usted gasta 1 diario y a la fecha usted todavía no lo gasta. Eso es para que veamos la dimensión cósmica del desorden que hay en materia económica y financiera, pero además, déjeme decir otra cosa. Hay que decir otra cosa. La Constitución, la reforma de la Constitución del 2010, fueron 2 años consultando a todos los sectores nacionales y resulta que este gobierno y el presidente Luis Abinader se inventa una reforma que no es para ningún candado, es para buscar la llave. Sí. Inocencio, ante la denuncia del presidente Fernández de que se estaba utilizando el sistema semafórico para espionaje, hubo una respuesta dada por el director de la Intran. Quisiéramos conocer su opinión sobre el mismo. Él incluso dejó entrever o lo dijo claramente, que es un gobierno que tiene un compromiso con la transparencia y incluso aquí lo estoy buscando para hacer una lectura directa de lo planteado por Morrison. Bueno, él incluso dijo que, según él, aparte del compromiso que tiene el actual gobierno con la seguridad nacional, dijo que estos temas eran menores en administraciones anteriores, es decir, haciendo referencia precisamente a uno de los que hace la denuncia, que es el expresidente Leonel Fernández. ¿Qué eran? ¿Qué eran? Que incluso el compromiso que tiene el gobierno con la actual seguridad del Estado y la seguridad nacional era mucho mayor que la que tenían los gobiernos anteriores. Muy bien. Yo leí la declaración del señor Morrison, ¿no?, que salió muy mal parado de su administración de Sur. Sí. Y nada pasa, ¿no? Se hacen las denuncias y nada pasa. Y no dice la oposición sino que lo dijo el señor Celso Marrancini. Yo leí lo que él intentó que fuera una respuesta. Lo que pasa es que lo que él dijo es una verdad de perogrullo, ¿no? ¿Cuál es la verdad de perogrullo? Bueno, que se supone que un asunto de seguridad nacional, como es el tránsito y como son los temas de inteligencia, tienen que estar efectivamente en manos del Estado. O sea que lo que él dijo es una verdad de perogrullo. Esa no es una respuesta a la gravedad de lo que el presidente Fernández, yo estuve ahí en esa conferencia y yo mismo como ciudadano estaba sorprendido de la gravedad de esa denuncia, pero resulta que el presidente de la República da la callada por respuesta. Es decir, ante un asunto tan grave, ¿cuál es la característica? Una de las características fundamentales de un Estado es el control de la inteligencia nacional, es el control del territorio, de lo que ocurre en el territorio. Y resulta que este gobierno, con ese escándalo en el Intran, con la empresa esa Transcorp Latam, de ese joven que ya ha tenido otros escándalos en el pasado, bueno, pues entrega la seguridad nacional, la inteligencia del Estado, que le corresponde tanto a la Dirección Nacional de Investigaciones, DNI, como a las instituciones de las Fuerzas Armadas, ¿no?, y al Ministerio de lo Interior y Policía. Bueno, pues se le entrega a una empresa privada y entonces, si a eso se le llama transparencia, a ese proceso de privatización de la seguridad de todos los ciudadanos, pero además la pregunta que el presidente Fernández hizo varias preguntas, pero
cuál es el propósito de tener información privada de los ciudadanos. Es decir, cuando tú pasas por un semáforo, ¿no? Entonces, no solamente te están captando el número de tu matrícula, de tu placa, sino que también te captan lo que tú tienes en los celulares. Entonces, un gobierno, y lo digo como ciudadano dominicano, un gobierno responsable, serio, da una respuesta seria a esa denuncia tan grave y no decir que estamos en otra cosa, ¿no? Entonces nosotros, miren, y lo voy a aprovechar esta invitación que ustedes amablemente nos han hecho para decirle al pueblo dominicano que estamos en una situación realmente muy grave. Yo no sé si ustedes como medios de comunicación y en general nosotros los dominicanos no estamos advertidos de hacia dónde es que lamentablemente nos está llevando este gobierno. En cuanto a la presentación de algún tipo de denuncia, para fortalecer la misma se presentan casos. Así lo hizo el expresidente Leonel Fernández, presentó algunos casos específicos de que esto se está haciendo desde los semáforos debidamente colocados en algunas intersecciones, porque sabemos que el semáforo le toma a uno la placa, ¿verdad? Por un asunto de seguridad ante la situación de un accidente, de una... Bueno, sí. Pero el hecho de tomarle los datos del celular a todo el que va dentro de un... Usted imagina, en un vehículo 4 personas y los 4 celulares están intervenidos. Entonces, el presidente presentó casos o anunció que más adelante lo haría. Bueno, el presidente Fernández señaló, si ustedes van a esos datos de la conferencia, que en la intersección de la López de Vega y Roberto Pastoriza hay un cable de fibra óptica y esa empresa con la de inteligencia Axis, me parece que se llama, utiliza ese medio de esa fibra óptica precisamente de manera y que desde un edificio del Intran, ¿no?, se emitieron, hubo emisiones precisamente para todo el tema de espiar a los ciudadanos, ¿no? Es decir, si ustedes como medios de comunicación profundizan en cada uno, pero no solamente es esto, es que también eso iría a la cédula de identidad electoral, eso iría también al pasaporte. Es decir, que es un asunto tan grave. Yo no me había enfrentado en esto casi medio siglo que tengo en este tema de política, yo no me había enfrentado a una situación tan grave como esa que el expresidente Leonel Fernández acaba de denunciar este lunes pasado, ¿no? Es decir, que al gobierno le corresponde no poner al señor Morrison a hablar tonterías, porque eso es una tontería. O sea, si él se respetara, porque fue el atentado terrorista, es un atentado terrorista, señores, el atentado terrorista de apagar los semáforos, que yo lo sufrí, ¿no? Ocurrió estando él sí, claro. Estando él ya como director del Intran. Aunque entonces que no venga el señor Morrison, porque no tiene categoría para dar respuesta. Se sabe que él es el que está al frente, pero eso ya no queda en manos del señor Morrison, eso queda en manos del presidente de la República. No fue una medida responsable de suspender el contrato con la empresa que se encargaba de pero lo grave es que el contrato estaba suspendido ya por compras públicas y contrataciones y se le siguió, y esa empresa siguió operando. Y se le siguió pagando. Y se le siguió pagando. Ahí es que está la gravedad del asunto. Eso es grave. Entonces resulta que este gobierno que habla se llena la boca de hablar de tantas tonterías, hablando de transparencia, como si esa palabra fuera una palabra mágica,
Bueno, pues ya hay están los datos ya verificados de que hubo serias irregularidades y el denominado Ministerio Público no encamina las acciones que corresponden ante un asunto tan grave como este, ¿no? Pero déjenme decirle, esto ya es una apreciación por lo que uno va estudiando. Es muy probable que esto no sea un error, ¿no? Porque ahí está la ley 1-24. Y lo que he observado desde el inicio, que vamos con este gobierno, y ahí está la prueba de la 1-24 de la Dirección Nacional de Investigación. La ley del DNI. Del DNI, vamos hacia una democracia iliberal. Pero eso se iba a revisar, dijeron, la sociedad dominicana de diario. Pero si la sociedad dominicana de diario sí, no se pone, pero duró un año sí, claro, activa, a pesar de que desde el inicio se dijo que era una ley inconstitucional. Y hubo casos que ocurrieron dentro de la ley 124. ¿Algunas situaciones ocurrieron? Claro, sí. Es que lamentablemente este gobierno tiene, el presidente Luis Abinader tiene a su favor un fenómeno de manera global, y es que hay menos capacidad crítica en los medios de comunicación. Hay presiones a medios de comunicación, porque yo sé casos de periodistas famosos, importantes, que han sido sacados de sus programas precisamente por llamada directa del presidente de la República. Bueno, Inocencio, gracias agradecido de su presencia hoy. Gracias a ustedes. Espacio. Bueno, señores, a ustedes por la amabilidad de su sintonía. Nos despedimos y como siempre, aquí estaremos mañana de 5 a 6 en otro tribunal de la tarde. Pásenla bien.